Les saludo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Bien, esto quiero compartir con ustedes, ayudado al Señor, por unos pocos minutos, no va a ser muy largo, ¿cierto? Una porción de la Escritura que habla acerca del maná escondido o el maná. Entonces, pero quiero llegar a ese punto, digamos, a lo que es el maná escondido o el alimento que Dios ha dejado para este día final. Y vamos a ver varias cosas con la ayuda del Señor acerca de este alimento que hace por nosotros, para qué Dios envía este maná y por qué es un maná escondido. Entonces, lo primero que leo es acá en el libro de Éxodo, porque el maná se menciona en el Antiguo Testamento. La primera vez que se menciona es en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, que es lo que quiero leer, y se menciona por última vez en el libro de Apocalipsis, que significa revelación. Ahora, este pequeño mensaje o este pequeño estudio es para, bueno, aquellos amables suscriptores, ¿cierto? Que me siento de alguna forma comprometido con ello, porque sé que digamos, el valor de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un alimento, como vamos a ver en esta hora. Así que Dios bendiga a los suscriptores, no son muchos, pero de alguna forma me siento ligado a ustedes. Así que Dios les bendiga. Y esto es para ustedes, hermanos o hermanas, porque yo la verdad que a la mayoría no conozco. Entonces, que Dios les bendiga y que esto realmente sea un verdadero alimento para ustedes. Bien, entonces leo la escritura acá en el libro de Éxodo, capítulo 16, el verso 14, que dice: Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Entonces, que Dios bendiga su palabra y por unos pocos momentos hablar acerca de este maná, el maná. Entonces el maná era como, la verdad que los hebreos habían murmurado, ¿cierto?, en contra de Moisés y le habían dicho: tú nos has traído acá al desierto para que muramos. Entonces, porque estaban preocupados, digamos, por su alimentación. Así que Dios escuchó esa murmuración y, bueno, y le habló a Moisés. Entonces, todos conocemos la historia, ¿cierto?, bíblica, que Dios les hizo llover codornices, carne, alrededor del campamento para que ellos tuvieran carne fresca para comer. Pero también, como hemos leído recién, el Señor les hizo llover maná del cielo. Entonces, y ese maná hemos llegado a entender, ¿cierto?, que era pan de ángeles. Era pan de ángeles. Y ese maná ellos estuvieron comiendo por 40 años. 40 años que Dios hizo llover sobre ese pueblo que eran más de 2 millones de personas. Cada día hacía llover ese maná, que era como una escarcha, como redonda, ¿cierto? Y que su sabor era como hojuelas con miel. Ese era realmente un manjar. Era un pan de ángeles, era un manjar. Su sabor sabía, como dice la Biblia, como hojuelas con miel. En Números también dice que su sabor era como de aceite fresco, aceite fresco. Entonces, bueno, pero hojuelas, digamos, con miel es algo realmente, es un manjar, es algo muy delicioso. Y lo notable de esto, que esos 40 años que ellos comieron pan de ángeles, no se enfermaban, porque eso era
un alimento perfecto. El maná que caía del cielo era un alimento perfecto. No se enfermaban, ¿cierto? Verdaderamente no se enfermaban, pero tampoco las fuerzas de ellos decaían. Nosotros sabemos que Moisés vivió tantos años y él gozaba de perfecta salud. Nunca se enfermó, entiendo, ¿cierto? Y gozaba de perfecta salud. Bueno, entonces, eso era un tipo, porque nosotros encontramos que en la mitad de la Biblia nuestro bendito Señor Jesucristo, voy a leerlo, ¿cierto? Él dijo, yo soy el maná que he descendido del cielo. Lo voy a leer acá en Juan para que usted también lo pueda leer. En San Juan capítulo 6, entiendo, 6, San Juan capítulo 6, versículo 51. Entonces dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Entonces, Él es el pan vivo, el Señor Jesucristo es el pan vivo que descendió del cielo, porque le estaba diciendo a los fariseos, a los saduceos, a la gente allí, ¿cierto? Le estaba diciendo, porque ellos le dijeron, bueno, nuestros padres comieron el maná en el desierto, pero Jesús le dijo, y están todos muertos, ¿cierto? Entonces, y ellos le estaban diciendo, estaban contendiendo con el Señor y le dijeron, bueno, tenemos a Moisés, ¿para qué te queremos a ti? Y le decían, nuestros padres bebieron de la roca en el desierto, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Claro, pero Jesús les dijo, y están todos muertos. Entonces, y les aclara y les dice, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. El que come este pan vivirá eternamente. Ahora, esto es algo muy tremendo porque es simplemente comer, es comer el pan que Dios nos da. Y el que coma este pan, el pan, ¿cierto? Va a vivir eternamente. Entonces, no es menor. Nosotros comemos cada día, comemos nuestros alimentos, comemos pan de grano, ¿cierto? Pan de trigo, pan de centeno, pero el pan este pan, el Señor Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el pan que Dios tiene para nosotros es su palabra. ¿Se acuerdan? Repito, Él dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el pan de Dios, el pan para nosotros es la palabra, porque Jesús es la palabra. Ahora, en Apocalipsis, ¿cierto? En Apocalipsis, porque yo mencioné que la primera vez que se menciona la palabra maná, maná significa ¿qué es esto? ¿Ya? Se menciona en Éxodo. Y la última vez que se menciona en la Biblia, se menciona en el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, ¿cierto? Hay una promesa donde el Señor dijo, el que venciere, yo le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entiendo que eso está en el libro Apocalipsis, capítulo 2, verso 17. Entonces aquí hay una promesa al final del libro, porque estamos viviendo nosotros en el tiempo del fin. Nosotros estamos viviendo en el fin de los días, ¿ya? Y habría un pueblo, perdón, habría un pueblo que conocería a su Dios en este día. Habría un pueblo al cual Dios le daría a comer este maná escondido. Ahora, ¿por qué escondido? Porque así tal y como, ¿cierto? Dios, cuando pecaron en el huerto del Edén, ¿qué es lo que sucedió? Dios puso ciertas criaturas, seres sobrenaturales que guardasen el camino al árbol de la vida, ¿ya? Porque en su estado caído ellos no podían entrar al huerto y comer del árbol de la vida. Entonces, pero ahora, ¿cierto? Ahora Dios tiene un maná escondido para nosotros, ¿cierto? Y está escondido. Ahora, la Biblia dice, les daré a comer del maná escondido. ¿De quién está escondido? Está escondido de las denominaciones.
está escondido de las organizaciones, está escondido de la gran ramera, está escondido de los teólogos, está escondido de los sabios y de los entendidos, está escondido de los eruditos, de los intelectuales. Y es algo que es revelado, ¿cierto? Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños, porque así te agradó. Entonces, lo que quiero decir es que en el libro Apocalipsis, ese libro sería entendido solamente por un pueblo especial, un pueblo peculiar, un pueblo singular, un pueblo predestinado, como dijo el apóstol Pedro, ¿cierto? Mas vosotros sois pueblo escogido, real linaje, sacerdocio santo. Entonces, ¿cuándo escogió Dios a este pueblo? ¿Ya? Lo escogió antes de la fundación del mundo y puso sus nombres, el nombre de cada uno de los miembros de este pueblo, los puso en el libro de la vida del Cordero. Y eso fue antes de la fundación del mundo. Entonces estamos viendo que aquí Dios le hace una promesa al vencedor, ¿cierto? Porque dice, al que venciere, esto está en el libro de Apocalipsis, dijo, yo le daré a comer del maná escondido. Entonces el primer punto, amados hermanos, es que es un maná escondido. Usted puede ir a una institución, digamos, a un instituto bíblico, ¿cierto? A una universidad. Usted no lo va a hallar allá porque esto Dios lo escondió. Lo escondió, como decía recién, de los sabios, de los eruditos. Pero si usted es parte de este pueblo, parte del pueblo del Señor, el pueblo de Dios que va a subir en el rapto prometido, porque hay un rapto, ¿verdad? Donde Dios va a sacar de la tierra a este pueblo, entonces usted tiene que recibir este maná escondido. Usted lo va a recibir tarde o temprano. El maná escondido usted lo va a recibir y usted se va a alimentar de este pan perfecto, ¿cierto? El maná que caía en el Antiguo Testamento en el desierto cada día era un pan perfecto, era un pan de ángeles. Ese pan perfecto los mantenía sanos. Voy a repetir eso, los mantenía sanos, no se enfermaban y estaban fuertes. Y eso fue por 40 años, pero todos ellos murieron. Entonces estoy repitiendo, y Jesús nos dice en el capítulo 6, ¿cierto?, de San Juan, que Él es el pan vivo que ha descendido del cielo. Y el que come de este pan, ¿cierto?, nunca morirá, sino que vivirá eternamente. Ahora, y estoy repitiendo un poquito, Dios le ha prometido a este pueblo en el tiempo del fin darle este maná escondido, Entonces, es un alimento perfecto para vivir eternamente, Entonces, sabemos que este maná escondido son los misterios que contenía el libro. Vamos a poder aclarar un poquito esto si Dios nos ayuda. Entonces, ahora, antes de la fundación del mundo, el Señor puso los nombres de los miembros de su cuerpo, de su iglesia o de su novia o de su esposa, los escribió con su propia sangre en el libro de la vida del Cordero. Y ese libro de la vida del Cordero estaba cerrado y sellado con 7 sellos. Si nosotros leemos el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, nos damos cuenta de que cuando Juan dice que en el cielo vio a uno que estaba sentado, y el que estaba sentado tenía en su mano un libro que estaba cerrado y sellado con 7 sellos. Y un ángel fuerte pregonó a gran voz y dijo, ¿quién es digno de tomar el libro y abrir sus 7 sellos? Y Juan empezó a mirar, miró al cielo, miró hacia la tierra, miró por todo lugar y dijo, y no se halló nadie era digno de tomar ese libro y de abrir sus 7 sellos. Y entonces dice Juan, y yo empecé a llorar, yo lloraba mucho porque no había nadie digno de tomar el libro ni abrir sus 7 sellos. Pero uno de los 24 ancianos, dice la Biblia, en el capítulo 5 de Apocalipsis, le dijo, Juan, no llores, porque he aquí que el león de la tribu de Judá,
la raíz de David, él ha vencido, él ha prevalecido y él es digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos. Entonces Juan se voltea, ¿cierto?, para ver al león de la tribu de Judá, y cuando se voltea para ver, ve un cordero como inmolado que tenía 7 ojos y 7 cuernos. Ahora, aquí empieza lo que es nuestro tema del maná escondido, porque estas son cosas escondidas. La iglesia denominacional nada sabe, disculpen, nada sabe acerca de este libro y nada sabe que el cordero, un cordero de 7 cuernos y 7 ojos, usted tiene que saber qué son esos 7 cuernos y qué son esos 7 ojos, porque nosotros estamos adorando a este cordero que tenía y que tiene 7 cuernos y 7 ojos. Entonces, él, cuando Juan se voltea para ver al león, ve a este cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y el cordero da un paso al frente y toma el libro. Ahora noten, y cuando toma el libro, hubo un avivamiento en el cielo y por todo lugar, ¿cierto? Y millones clamaban y gritaban a gran voz: tú eres digno de tomar el libro. Ahora fíjense bien, tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos, porque con tu sangre, nos has redimido para Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes. Yo creo que por aquí empieza el maná escondido, ¿verdad? Ahora, noten bien, ¿qué ha hecho el Señor con su sacrificio todo suficiente y con su sangre? Nos ha redimido para Dios. Y redimido significa que nos ha regresado al principio. Redimir significa regresar donde una vez estábamos. Entonces, nos ha redimido para Dios y nos ha hecho reyes y sacerdotes. El pueblo de Dios no es cualquier cosa. Son reyes, son sacerdotes. Y no solamente eso, sino que, cierto, ellos decían: y con tu sangre nos has redimido para Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios y reinaremos sobre la tierra. El pueblo de Dios, usted, hermano, usted, hermanita, ¿cierto?, que va a comer, que ha sido preordenado, predestinado para comer este maná escondido y vivir eternamente. Usted es el dueño de la tierra, porque Jesús dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad. La tierra es suya. Todos estos multimillonarios que la poseen en este minuto, ¿cierto?, que son dueños de miles y miles de hectáreas y cosas así de la tierra, ellos son intrusos, porque usted es el verdadero dueño de la tierra, el pueblo del Señor. Los mansos tendrán la tierra por heredad. Entonces el Cordero, ¿cierto?, toma el libro y empieza ese jubileo, ese avivamiento. Y bueno, y entonces vemos que ese libro tenía algo, ese libro. En Apocalipsis capítulo 5 vemos que el Cordero toma el libro que estaba cerrado y sellado. Pero ya en Apocalipsis capítulo 10, el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, vemos que el mismo Señor Jesucristo dice: desciende del cielo, pero ya el libro no está cerrado, el libro está abierto. Entonces dice, Juan dijo, ahora es muy importante porque en este libro está el maná escondido para su pueblo en el tiempo del fin. Este maná escondido que está en ese libro, que ya lo abrió, ¿cierto?, reveló lo que estaba en ese libro, es el maná escondido que usted tiene que comer. O sea, lo vamos a aclarar un poquito eso. Entonces, Juan dijo: vi descender, en Apocalipsis 10, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, y con el arco iris sobre su cabeza. Dice, tenía en su mano un librito abierto. Y dice, y puso su pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, y clamó a gran voz como cuando ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Algo dijeron esos 7 truenos. Entonces Juan, como tenía la comisión de escribir,
dijo Juan cuando él oyó las cosas que los 7 truenos dijeron, que no es otra cosa que el maná escondido, una voz del cielo le dijo: Juan, no escribas las cosas que los 7 truenos han dicho, no escribas estas cosas, las cosas que los 7 truenos han dicho. Entonces, porque Dios la iba a revelar, este maná escondido se lo iba a dar en su debido tiempo a su pueblo, le iba a dar este maná escondido. Entonces le dijo: no escribas, la voz del cielo le dijo: no escribas las cosas que los 7 truenos han dicho, porque los truenos tronaron en la tierra. Entonces le dijo, la voz del cielo le dijo: no escribas las cosas que los 7 truenos han dicho. Y el Señor Jesucristo levanta a sus ambas manos y él jura por sí mismo que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, este 7º ángel mensajero, que ya todos lo conocemos, el 7º ángel mensajero, cuando él comience a tocar la trompeta, cuando él comience a hablar del Evangelio, ¿cierto? El misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, ¿qué viene después de Apocalipsis 17? Porque todos nosotros conocemos, ¿cierto?, en el mensaje, que ese 7º ángel era el hermano William Branham. Al hermano William Branham, el cordero que abrió el libro, le reveló todo el contenido del libro. Ahora, ¿qué tenía ese libro? El libro tenía el título de propiedad de la tierra. Amén. Y tenía todo lo que perdió Adán en la caída. Cuando Adán cayó en el huerto del Edén, ¿cierto? Escuchó la voz de su mujer y cayeron, el hombre y su esposa de su mujer cayeron y fueron echados del huerto. Entonces ellos perdieron. ¿Qué perdió Adán? Él perdió la vida eterna. Llegó a ser un simple mortal. Él cayó del compañerismo pleno que tenía con el Señor, porque Adán antes no se enfermaba. Adán era un pequeño Dios, era un Dios sobre la tierra. Ya él gobernaba sobre los animales, él gobernaba sobre los elementos. Adán era un Dios sobre la tierra, pero cuando él cayó, él perdió su condición, perdió su naturaleza, cayó de la naturaleza divina, cayó de la vida eterna, cayó del compañerismo que tenía con el Señor. Entonces, lo que él perdió, ¿cierto? Perdió el título de propiedad de la tierra. Pero ahora vemos que nuestro Señor Jesucristo desciende del cielo con el título de propiedad, con todo lo que perdió Adán, ¿cierto? Y se lo revela a su 7º ángel. Pero ahora vamos a ver un poquito para entender mejor el maná escondido, lo que es el maná escondido. Entonces vamos a ver del verso 8 de Apocalipsis capítulo 10, vamos a ver el verso 8 al 11, donde dice así, ¿cierto? Lo vamos a leer un segundo. Apocalipsis, capítulo 10, versículo 8, donde dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y Juan, que nos representó a nosotros, ¿cierto? Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿A qué es lo que sabía el maná en el Antiguo Testamento? A hojuelas, ¿cierto? A hojuelas con miel, ¿cierto? Es un verdadero manjar. Y aquí dice que Juan fuera al ángel y tomara ese librito y se lo comiera. Y en su boca, cuando se lo estuviera comiendo, sería dulce como la miel, porque esto es el maná escondido, ¿cierto? Dulce como la miel. Entonces, y dice: pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces dice Juan: tomé el librito de la mano. Acuérdense que Juan nos representa a nosotros. Y dice entonces: tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Dice: y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos,
naciones, lenguas y reyes. Disculpen. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? ¿Cierto? El ángel fuerte, que no es otro que el Señor Jesucristo, este misterio que estaba escondido por siglos y edades, porque el libro, ¿cierto?, estaba cerrado y sellado. Nadie entendía qué tenía ese libro, ¿cierto?, de Apocalipsis capítulo 5, porque estaba cerrado y sellado. En los días de los apóstoles no era el tiempo de abrir el libro. En los días de Lutero, el año 1500 y tanto, no era el tiempo de abrir el libro. En el año 1700 y tanto, en los días de John Wesley, no era tiempo de abrir el libro. No, en los días de los pentecostales, 1906 y en adelante, no era tiempo, no era la sazón de abrir el libro. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, ese era el tiempo cuando el Señor, el Cordero, nuestro pariente redentor, tomaría ese libro, porque en ese libro estaban escritos nuestros nombres que Él mismo puso con su sangre en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Y en ese libro estaba el título de propiedad. Todo lo que perdió Adán, como lo estaba explicando recién, está contenido en ese libro, y Adán perdió eso, perdió el título de propiedad y perdió todos los derechos del compañerismo con el Señor, perdió todos los derechos de redención. Pero estoy repitiendo, pero ahora viene Cristo y desciende del cielo, ¿cierto?, con el librito abierto, se lo revela a su séptimo ángel, al profeta mensajero de la séptima edad de la iglesia, le revela todos estos misterios del libro, ¿cierto? Y entonces, y se consuma el misterio de Dios, se termina el misterio de Dios. Y el misterio de Dios, ¿cierto?, es, ¿cierto?, Dios en carne humana. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Entonces, la manifestación de Dios en carne, fíjese en esto, ¿ya? Fíjese en esto. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, porque el propósito de Dios es vivir ahora en su pueblo, es vivir en sus hijos. Entonces, ahí entiendo en el libro de Colosenses 1, capítulo 1, verso 27, dice el misterio, dijo el apóstol Pablo predicándole a los colosenses, entiendo que eran los colosenses, le dijo el misterio que estuvo oculto por siglos y edades, que nos fue dado a conocer a través de esos siglos y edades, dice, pero que ahora ha sido revelado por el Espíritu Santo, ¿cierto?, a vosotros. Y dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ahora, repitiendo lo que dijo el Señor en San Juan capítulo 6, ¿cierto? Él dijo, el que come, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, el que come este pan vivirá eternamente. No puede morir, porque este pan es el pan perfecto. Repito un poco, el pan de ángeles que comieron allá en el desierto los mantuvo sanos durante 40 años, pero ellos murieron, ¿ve? Entonces, ¿pero qué hace este pan vivo? ¿Cierto? Comerse este librito, el libro de redención que Cristo lo abrió, ¿cierto? Comérselo, porque Juan nos representó a nosotros, significa comerse el maná escondido. Entonces el Señor le dijo, le daré al que venciere, estoy repitiendo, dijo, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Una piedra en la Biblia significa revelación. Una piedra significa revelación. Y blanco, pureza. Le daré una revelación pura. Y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, comerse el libro, ¿qué hace? Cambia tu vieja naturaleza, cambia tu vieja identidad. Comerse el libro significa terminar con esta naturaleza caída, ¿por qué digo una naturaleza caída? Porque el mundo en el tiempo final
estaría tan frío, ¿cierto? Que estaría el hijo contra el padre contra el hijo, los matrimonios estarían separados, ¿cierto? El hombre, tanto el hombre como la mujer estarían descontentos con lo que son ellos y quisieran ser cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, una confusión y un desamor total. Entonces, y eso es lo que produce esta naturaleza caída, la naturaleza del hombre caída, del hombre caído. La Biblia dice, hay dos hombres, el hombre que es según Dios, ¿ya? El hombre que es nacido de Dios, ¿ya? Pero también el hombre nacido de mujer, como dijo Job, el hombre nacido de mujer es lleno de sinsabores, es cargado de males, es corto de días, es hastiado de sinsabores. Ese es el hombre que nace, ¿cierto?, con la naturaleza humana, que es una naturaleza caída. Pero el que come de este maná, ¿cierto?, el maná escondido, el maná que Dios ha dado y está dando en este tiempo del fin, va a vivir eternamente, vivirá eternamente, porque el Señor es verdadero, su palabra es la verdad, ¿cierto? El Señor dijo, sea todo hombre mentiroso, mas mi palabra verdadera. Entonces Jesús nos dijo eso, el que come este pan vivirá eternamente. Entonces, este pan, la verdad que tiene todos los nutrientes, este pan, este maná escondido, si usted lo come, tiene todos los nutrientes para cambiar su cuerpo de lo que es a un cuerpo inmortal. Porque hay una escritura que dice, porque se tocará la trompeta, ¿ya? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice que estos cuerpos viejos, y dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Entonces dijo, entonces se cumplirá la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. Usted si se come de este pan no puede morir. Y este pan, los nutrientes de este pan perfecto, que es el maná escondido, ¿cierto? Va a cambiar su cuerpo uno de estos días. Lo va a cambiar un cuerpo a un hombre joven, a una mujer joven, entre 17 y 20 años. Porque ese fue el misterio, y voy a terminar diciendo esto, ese fue el misterio que Dios reveló en Génesis capítulo 18. En Génesis capítulo 18, la última señal que Dios hizo, ¿cierto? Antes de quemar Sodoma y Gomorra, el mismo Señor en Génesis 18, Él descendió. Él descendió porque Abraham lo llamó Elohim, lo llamó mi Señor Elohim. Ahora, el Señor descendió con dos ángeles. Uno de ellos, ¿cierto?, era Miguel y el otro era Gabriel. Entonces, Él descendió para revelarle a su amigo Abraham tres cosas. Noten bien, porque ya estoy terminando. Entonces, él descendió, ¿cierto? Y nosotros vemos el cuadro en Génesis capítulo 18, que Abraham más o menos, ¿cierto? Quizás era un poquito antes de mediodía, él miró de su tienda hacia allá, hacia el encinar, y allí habían tres varones que estaban sudorosos, con polvo en sus vestiduras, etc. Y Abraham inmediatamente que los ve sale de su tienda, ¿cierto? Y los va a recibir y le dice al varón que estaba al medio, ¿cierto? Le dice, Señor, le dijo Elohim, no pase de tu siervo porque para esto mismo has venido, has descendido. Noten bien la palabra descender, porque estamos pensando en Apocalipsis capítulo 10, el descenso del Señor con el libro abierto. Entonces escuchen, miren, allí, entonces porque para esto mismo has venido. Y entonces los hace sentar, ¿cierto? Y como hemos dicho en otras oportunidades, les prepara alimento, un becerro, ¿cierto? Tierno y bueno, panes al rescoldo, leche y etcétera. Y ellos comieron ahí. Entonces, mientras estaban comiendo, Abraham estaba en silencio, muy atento, ¿cierto?, al que estaba al medio de los dos ángeles, que eran varones, tal como nosotros. Entonces, porque era Dios en carne. Entonces,
De momento el Señor habla y le dice a Abraham, ¿dónde está Sara? No dijo Sarai, ¿dónde está Sara, tu esposa? Y Abraham le responde y le dice, detrás tuyo, Señor, en la tienda, está detrás de ti, a tu espalda, está en la tienda. Entonces el Señor dice, de cierto, vendré a ti en el tiempo de la vida y Sara tendrá el hijo. Y Sara tenía como 90 años y Abraham tenía como 100 años, cerca de 100 años, ¿cierto? Y Sara 90. 25 años que estaban esperando al hijo prometido. Entonces, y ahí el Señor había descendido para confirmarle la promesa que le había hecho a ellos, a él, ¿cierto? De tener un hijo. Entonces, cuando Sara escucha en la tienda detrás del Señor esto, Sara se ríe porque era anciana y dijo, ¿tendré deleite con mi Señor siendo yo una mujer vieja? Y el Señor, que era Dios mismo ahí, discierne el corazón de Sara y le dice, ¿por qué se ha reído Sara? Y Sara, dice la Biblia, dijo, no me reí porque tuvo miedo, o sea, le mintió al Señor. Entonces, fíjense, ahora Dios pudo haberla matado a ella, es cierto, pero no podía matarla porque ella era parte de Abraham. Entonces era un tipo, ¿cierto? Dios pudo habernos matado a nosotros, la iglesia, porque nosotros fuimos los que pecamos, pero no podría habernos matado a nosotros sin tocar a Cristo porque somos carne de su carne, hueso de sus huesos, somos espíritu de su espíritu, somos vida de su vida. Estoy hablando del Señor Jesucristo. La iglesia es carne de su carne, es hueso de sus huesos, es espíritu de su espíritu, es vida de su vida. Entonces, bueno, por eso que el tipo era Sara y Dios no tomó la vida de Sara. Entonces, Dios sí le dijo a Sara, sí te has reído. Entonces, pero fíjese, entonces, ¿qué sucedió ahí en Génesis 18? Dios bajó para confirmarle la venida del Hijo. Pero también hizo otras cosas más. Recuerden, ya no le llamó Abraham ni Sarai, sino que los llamó por el nombre que le había cambiado, porque les cambió su nombre, les dio un nombre nuevo, ¿ya? Porque Sarai solamente tendría un vientre estéril mientras ese nombre no fuera cambiado. Ella era Sarai, pero ahora le cambia el nombre a Sara. Y Abraham también le cambia su nombre a Abraham, padre de nación y multitudes. Entonces este maná escondido es un cambio de nombre, trae un cambio de nombre, trae un cambio de naturaleza en ti, trae un cambio de naturaleza en mí. Entonces este maná, los nutrientes del maná, nos pone apto para recibir al Hijo, nos da fuerza para recibir al Hijo prometido. Entonces, y la tercera cosa que Dios le revela a Abraham, ¿cierto? Le revela la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, termino diciendo esto. En estos últimos días, esa señal que fue manifestada en Sodoma, es cierto, allí al frente de la tienda de Abraham, que Dios discernió el corazón de Sara, esa señal fue mecida sobre el pueblo acá en el tiempo del fin. ¿Qué es lo que era? Dios estaba velado en un profeta discerniendo los corazones de las personas, de la gente. Pero eso no era un simple hombre. Ese era Dios en el hombre, ¿cierto? Desplegando la señal del discernimiento de los corazones. ¿Por qué? Porque lo que viene después de esa última señal, ¿cierto? Entiendo que es Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos, dice que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, en el ministerio del hermano Branham, ¿cierto? Dios estaba allí y Dios estaba discerniendo los corazones de las personas. Es decir, era mucho más que sanidad divina, porque el cojo caminaba, el ciego veía, los sordos oían, los muertos fueron resucitados. Pero lo más grande de todo eso fue que Dios estaba sacudiendo, estaba mostrando la misma señal que Él manifestó antes de quemar Sodoma y Gomorra y se la reveló, se la mostró a Abraham.
Dios ha mostrado entonces su última señal. Ahora, quiero decir algo también. Dios descendió también para cambiar sus cuerpos allá en Génesis 18, porque inmediatamente después, cuando el Señor se va, el cuerpo de Abraham y Sara vuelven a ser jóvenes. Ya no tenían 100 años, ya no tenía ella 90 años, sino que era una jovencita como de 17 o 18 o 20 años. Y dice la escritura que era hermosa, porque si usted lee bien en Génesis, ¿cierto? Cuando Abraham sale de allí, ¿cierto? Y entiendo se van a Gerar, el rey de Gerar, entiendo que era Abimelech, quería tomarla como esposa. Y ahí fue cuando Abraham dijo a Sara, le dijo, hazme este bien, porque seguramente estas personas no tienen temor de Dios. Di que tú eres mi hermana, porque si no me van a matar a mí para tomarte a ti. Entonces, bueno, y ahí viene todo eso, pero eso revela de que antes de quemar Dios Sodoma y Gomorra y las otras ciudades de la llanura, ¿qué es lo que hace con Abraham? Dios desciende en carne humana con 2 ángeles, ¿cierto? Y estoy repitiendo, y le revela a Abraham, ¿cierto?, el cambio de su nombre, le revela la venida de su hijo y el cambio de cuerpo para recibir al hijo prometido. Entonces, uno de estos días, ¿cierto? Nosotros ya estamos envejecidos, estamos viejos, pero uno de estos días volveremos a tener entre 18 y 20 años. ¿Verdad que sí? Esa es la promesa. Acuérdense, y termino. El que come de este pan vivirá eternamente. Dios lo dijo y es imposible que Dios mienta. Entonces, que Dios les bendiga. Termino diciendo, usted tiene en este tiempo, si quiere comer el maná escondido, usted tiene que ir al ángel, que es el Señor Jesucristo, y tomar ese libro que está abierto y comérselo. Y va a ser dulce en su boca como la miel, ¿cierto? Pero le va a amargar el vientre. ¿Por qué le va a amargar el vientre? Porque usted va a ser desechado por las personas. Las personas no entienden este misterio, este maná escondido, pero este maná escondido, ¿cierto? Es el alimento perfecto de Dios para usted, para transformarlo, transformar su vida, transformar su naturaleza y para Él mismo venir a morar en usted. Entonces, como decía Pablo a los Colosenses, ¿cierto? El misterio que estuvo oculto por siglos y edades, ¿cierto? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué bonito, qué hermoso, que Dios les bendiga. Yo pensaba tener mucho menos tiempo, pero ve usted cómo se va dando la cosa por la gracia del Señor. Que Dios les bendiga y hasta muy pronto. Un gran abrazo a mis amados suscriptores. Que Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Hasta muy pronto. Amén.